Bueno, buenas tardes. Una nueva emisión de Uruguay es Noticia acá en nuestro canal, nuestra casa Hora 60. Señor Russo, ¿cómo le va? Mi compañero y amigo. Muy bien, todo bien. Aquí estamos otra vez en esta casa donde podemos hacer Uruguay es Noticia. Bueno, nos tomamos una semanita de vacaciones, la meditaba la coyuntura, estamos acá de vuelta, han pasado varias cosas en nuestro querido país y vamos a iniciar por arrancar, una de las cosas que ha desvelado Uruguay, una pelea increíble. Bueno, sí, cosas que pasan en una campaña electoral y más cuando se están viendo hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. En el Partido Colorado, que ha salido tercero, en las últimas elecciones, que viene de varias derrotas, que se plantea la reestructuración del partido, ha habido un cortocircuito entre el señor Sanguinetti y Bordaberry. Recordemos que el Partido Colorado venía de hacer muy mala elección anteriormente, razón por la cual para estas internas se decidió presentar el expresidente dos veces, Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, como para darle un empujón al Partido Colorado, que creo que lo logró. Me parece que sí, que ha logrado ese primer objetivo, que es revitalizar un partido que venía muy mal, que no llegaba a alcanzar los 2 dígitos, que venía, después de haber sido el partido dominante en la escena política uruguaya, a sumergirlo en el fondo de las elecciones y sacarlo de cualquier discusión. Hay que recordar que el Partido Colorado es el partido que durante prácticamente 200 años estuvo la gran mayoría del tiempo gobernando, pero también es aquel que le dio lugar al golpe de Estado en que Bordaberry acepta de que los militares se incorporen al gobierno y que después lo desplacen directamente, ¿no? Y que es con el hijo del dictador, del presidente de la dictadura, porque es un presidente que en realidad lo que hizo fue continuar en su cargo, ¿no? Así de forma muy sigilosa, pero en realidad de forma títere. Sí, porque él renunció, se retiró de la política el año pasado. Y bueno, ahora le pidieron a ver si podía volver, pero Sanguinetti lo cortó de una. Sí, de hecho, Bordaberry dijo: Sanguinetti me cortó el brazo, así bueno, directamente. Para hacer un recuento de lo que pasó, después de las elecciones, Bordaberry había anunciado el alejamiento de la política partidaria, se le pidió del Partido Colorado que vuelva, ¿no? que apoyara la lista de Talvi, la candidatura de Talvi. Claro, porque recordemos de que Sanguinetti perdió en las elecciones internas frente a Talvi. Y en ese pedido de seguir acompañando este resurgimiento que ellos denominaron del Partido Colorado, Bordaberry había planteado la posibilidad de ser candidato a senador en una lista que compitiera dentro del Partido Colorado, a lo que el expresidente le pidió que no fuera candidato a nada y que se corriera directamente. Obviamente, sí. Están buscando quién se queda con el sillón posible que puedan tener el Partido Colorado en el Senado. Dijo Bordaberry a través de un comunicado, ¿no? En un comunicado: me acusa de fragmentar, no lo esperaba de Sanguinetti. Así como muy dolido. Es esperable una cosa así. No sorprende de Sanguinetti esta actitud. No sorprende. Realmente creo que Sanguinetti sigue haciendo de la suya, sigue siendo quien manda en el Partido Colorado y a pesar de eso perdió en las internas, pero sigue cortando la torta allí. Muchos se preguntarán quién es Bordaberry, y vamos a invitar a la audiencia a ver un video de una murga uruguaya que lo grafica muy bien, que se llama Garrate Catalina, que hizo un cuplé cuando se discutía la baja de imputabilidad. Vamos a verlo, después charlamos. Bueno, vamos. Y una comunidad, por más hermética que permanezca, siempre está instalada dentro del territorio Hermanos de Luz de otra comunidad un poco más grande, llamémosle en este caso la comunidad país. Y en nuestro país están pasando una cantidad de cosas sobre las que tenemos postura, y está bueno decir esa postura, la de nuestra comunidad, pase lo que pase. En este caso hay una ley que anda dando vueltas que habla sobre la minoridad, o mejor dicho, que habla sobre la responsabilidad de la minoridad. ¿Con cuántos años se es o no se es responsable? Frente a eso, acá está lo que esta comunidad humildemente tiene para decir.
que el delito se fija en la edad, que no hay que tenerles piedad. Tenés razón, porque a los 16 son terribles minas. Ya tienen un cuerpito que te querés matar. Son tremendos caballos y están divinas. Y andan con las hormonas a punto de estallar. Ya saben lo que hacen y están de vivas. Tienen más carretera que la agencia central. Y uno tiene que andar mirando para arriba. Tenés que hacerte gil, mirando con ternura y sonrisa falsa. Semejantes calzas, mientras vas pensando cómo hay que hacer para no terminar en un calabozo en la seccional. Gracias, Pedro, por ser un visionario. Gracias, Pedro, por permitirnos sacar el viejo verde que todos llevamos dentro. Los murguistas y todos los pollerudos que están acá en el tablado, que evidentemente no te van a decir nada por miedo a que la mujer les cruce la cara de un sopapo, Pedro. Gracias, Pedro, por evitarnos el dilema moral a la hora de pasar por un colegio privado y no saber si mirar o no mirar esas polleritas repletas de bachillerato, Pedro, que te digo. Gracias, Pedro, por pensar como nosotros, que la naturaleza es sabia y que a la manzana hay que aprovecharla cuando está madura y no hay que dejarla pudrir sin que nadie la recoja en sentido figurado, Pedro. No se podrá borrar de nuestra memoria la primita lejana borracha en Navidad. Por suerte levantaron cacho bochinche. Había una chinchín que no se podía más. Es insalubre salir a pasear. No podés ir al centro porque te enfermas. No podés ver ni Discovery Kids. La más chica ya tiene unos globos así. Los ojos no me dan más. ¡Qué horrible es la pubertad! Gracias, Pedro, por pensar en la imputabilidad en nuestra comunidad. 15 firmas tenés al toque, Pedro. Esta es la parte, hermanitos de luz, que las novias no les gusta. Y los novios no dicen que no les gusta y cuando se van las novias vienen y dicen, está bueno, Se asustó, señora. Su marido también, cuando va al centro se asusta. La verdad, exprimiéndolo porque es una persona, digo, muy interesante desde el conocimiento, desde el saber. Sí, pero es alguien que, habiendo nacido en Argentina, se enamoró de Artigas, dentro del estudio de la historia, ¿no? La historia es tu pasión y Artigas es tu segunda pasión. Sí, sin duda, el artiguismo Claro, no es Artigas en sí, sino el artiguismo. Claro, sí, Artigas me abrió la posibilidad de aprender al movimiento emancipatorio, que nosotros denominamos artiguismo, sintetizando en el nombre del jefe de los orientales, ¿no? Toda una serie, ¿no? de caudillos, caudillejos, jefes locales, estados mayores que se fueron organizando y pueblos que establecieron una unión a partir de los pactos que el artiguismo proponía y a partir de la importante manera de establecer esas uniones que tiene que ver con la soberanía particular de los pueblos y la ampliación de una revolución a los sectores populares y al mismo tiempo la configuración de un Estado a constituir, de una patria a constituir, en la cual se establecieran reglas que abrían paso a un nuevo tiempo, el tiempo inaugurado por el estallido del virreinato, la Revolución de Mayo. Y hay Artigas y el artiguismo como protagonistas de una revolución, que es también revolución social y es revolución igualitaria. Y todo eso no es meramente un trabajo intelectual, sino es una lucha de pueblos en armas coordinados por un jefe civil, que es Artigas. Y ahí hay un elemento muy distintivo de la revolución rioplatense en tanto difiere de otros procesos revolucionarios donde los pueblos no tienen el protagonismo que aquí han tenido. Claro, vos acabas de decir algo que es muy importante y que es el jefe civil. O sea, más allá del hecho de ser militar, el hecho de poder
alzarse en armas, de formar escuadrones, etcétera, era el jefe civil y le daba orientación a los reclamos de esa gente. Y Sí. eso era lo importante. Sí, por supuesto que es la anomalía en este proceso revolucionario continental. Artigas nos ofrece un repertorio doctrinario, ¿no?, que inaugura el federalismo en el Río de la Plata y la confederación como sistema unionista entre pueblos que estuvieron obligados a convivir durante la etapa colonial ante el yugo del Imperio Español, pero que una vez terminado ese periodo con la revolución, se abre un tiempo en el cual hay que religar a los pueblos. De ahí el fenómeno de la Liga Federal, ¿no? Esos pueblos vuelven a necesitarse mutuamente y a unirse, ¿no? Y en principio son 23 los pueblos que Artigas va a unir, los 23 pueblos que forman parte de la vieja banda oriental, que se constituyen como provincia oriental en abril de 1813. Y después va a unir 6 provincias que van a conformar la Unión de los Pueblos Libres, o la Liga Federal, en 1815. Estamos ante un gran unionista de pueblos, un hombre que respeta las soberanías particulares de esos pueblos, que respeta los cabildos y que, más allá de las influencias características de todo ese tiempo, vinculado a la Revolución Francesa y vinculado a la Revolución estadounidense, también en ese tiempo aparece la identidad, y aparece el tema del cabildo, y aparece de la herencia hispana. Y todo eso Artigas también lo absorbe y el artiguismo lo promueve. Por eso es un movimiento tan singular. Yo lo que les propongo, pues el tiempo también es tirano, vamos a un corte. No, ahí está, tenemos inconveniente. Yo una de las temas con Artigas, que a veces me llama la atención y está buena esta oportunidad para poder charlarlo. Mucho se habla de San Martín, de Bolívar, y a veces no se tiene la magnitud que merecería el reconocimiento de Artigas, que ha tenido un pensamiento realmente revolucionario para lo que era la etapa, ¿no? Sí, la etapa hace de la revolución una instancia extraordinaria donde aparecen libertadores, patriotas, un partido americano y el establecimiento de las libertades individuales como bandera de muchos prohombres de la Revolución de Mayo. Ocurre que la igualdad entre pueblos y la igualdad entre regiones, ahí subyace la posibilidad de una transformación social. Y en esa unidad regional encontramos como un gran partícipe a Artigas y a los hombres que lo acompañaron. La región y la igualdad entre pueblos no era el tema que perseguían otros patriotas importantes. En cambio, con el artiguismo necesitamos comprender que hay toda una serie de herencias, incluso la herencia jesuítica, todo lo que tiene que ver con las vinculaciones de los 30 pueblos que los jesuitas supieron unir en esa red, pero todo también la tradición hispánica y toda la perseverancia y coherencia política entre 1811 y 1820. Pensemos desde la primera unión que realiza el artiguismo a partir de la Convención de la Provincia Oriental el 19 de abril de 1813, Artigas y Rondó. Ahí firman el primer pacto que une a la provincia oriental con el conjunto de territorios que formarán parte de las Provincias Unidas. Y a partir de allí se establece incluso por pacto la aceptación del mandato de la Asamblea del año 13, que era designar diputados, que Artigas obliga a los representantes de los pueblos a admitir esto que la Asamblea promueve, por obediencia o por pacto. Por pacto. Pacto que es sinónimo del modo en el cual Artigas inaugura el sistema que terminará dando la posibilidad de la existencia de las constituciones en cada una de las provincias futuras y en los países que finalmente constituirán con los restos del virreinato cada uno su Estado-nación. Claro, y esos pactos artiguistas y de las provincias son los pactos... Después llamados pactos preexistentes. Los preexistentes que están en el preámbulo de la Constitución argentina. Exactamente. El primer gran pactista es Artigas y el primer hombre que resuelve los pactos en congresos es Artigas. Artigas tenía una lectura muy buena y muy profunda de la gente, de los pobladores, de
de la gente común, de sus iguales, digamos. Y por otro lado, era un gran pactista a lo largo de muchos años, seguramente también en Paraguay habrá hecho pactos con Francia, seguramente. Bueno, eso es interesante, más allá de los pactos de la etapa revolucionaria, que son los pactos que nosotros consideramos como parte fundamental de su obra política. Está claro que uno podría pensar que el primer pacto que Artigas realizó lo hizo durante la etapa colonial, ¿no? Cuando requiere sus servicios el virrey Avilés, después de que el gobernador Odair Feliú, ¿no?, designe al territorio oriental como necesitado de un cuerpo de blandengues propio, ¿no?, a imitación del cuerpo de blandengues que existía en la banda occidental, digamos. Entonces, allí Artigas, bueno, por supuesto que se convierte, ¿no?, al cuerpo de blandengues y se incorpora, pero se incorpora aceptando también, más allá de que conocemos el tema del indulto, el padre articulando allí, ¿no?, un salvoconducto, porque Artigas evidentemente había tenido relaciones con el contrabando, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué vemos allí? Un Artigas que queda amando de una tropilla que él mismo elige. Por consiguiente, uno podría pensar que allí está el primer pacto que Artigas hace con el aparato colonial, en el cual acepta, ¿no?, servir a la colonia, pero lo hace con mando de hombres que él mismo elige, que eran los hombres que con él en el lejano norte habían participado, como vaquianos, como arrieros, como partidas sueltas que trasladaban, que transportaban traficaban ese ganado del hoy norte oriental hacia el sur riograndense, digamos, ¿no?, de la capitanía de San Pedro, Río Grande do Sul. Por consiguiente, ahí podría ver que hay un pacto. Con Francia, bueno, claro que nunca se observaron personalmente, no conocieron sus caras, pero está claro que ese pacto tácito existió. Tanto Francia impidió que Ramírez ingrese al Paraguay para buscar a Artigas, y le dio a Artigas una pensión, inauguró el asilo político en Sudamérica, y fue respetuoso de un hombre que era su enemigo, porque Artigas tuvo actitudes difíciles para Francia, porque necesitó Artigas de hacerse de pertrechos, de insumos, de mercaderías que transitaban por el río Paraná. Claro. Y las tomó, y Francia no lo olvidó. Sin embargo, permitió su ingreso, porque yo creo que Francia es un hombre muy importante para la Cuenca del Plata, ¿no? Sí, sí. El territorio de la Confederación no era un territorio chico, más aún superaba largamente lo que es España y Francia. Y te lo recorriste todo, ¿no? Sí, sentí que para aprender al artiguismo necesitábamos transitar sus campos de batalla, sus solares, los sitios de sus campamentos, conocer la identidad de los pueblos que conformaron la Liga Federal, adentrarse entonces en las tierras donde aconteció, donde tuvo lugar el proceso artiguista, los periodos artiguistas o el ciclo artiguista, ¿no?, que tiene distintas etapas, ¿no? Allí hay una extraordinaria memoria colectiva, ¿no? Hay un acervo cultural, hay todo un enamoramiento sobre Artigas por las cosas que Artigas generó, porque este hombre en esta etapa tan singular, tan refundacional de nuestra historia rioplatense, está parado en un lugar en el cual es un hombre de los pueblos, es un hombre que al mismo tiempo puede ejercer una jefatura, pero que esa jefatura está puesta todo el tiempo, vamos a decir, en un estado, ¿no?, de observación y admiración, pero también de resguardo, ¿no?, de la propia vicisitudes que los pueblos quieren encarar. Ahí hay un hombre en una tensión permanente entre su voluntad y la voluntad de los pueblos, y porque Artigas expresa la voluntad de los pueblos, pero también dirige esa voluntad de los pueblos. Está claro que es un hombre que tiene una persecución de un ideal, que es el sistema de la confederación, pero que esta confederación, obviamente, es una confederación que vive en estado de guerra a partir del año 16 contra un imperio como el de Portugal,
y vive en estado de guerra contra el directorio, o sea, contra la ciudad-puerto de Buenos Aires. Evidentemente, de estos 9 años de existencia del artiguismo como proceso político, cultural, la mitad de estos años son una guerra con una desigualdad muy importante en cuanto a las fuerzas que tiene Artigas y las fuerzas que dispone el Imperio Portugués y de las que dispone Buenos Aires, porque el Imperio Portugués está alimentado por Río de Janeiro y Buenos Aires por su propio puerto y aduana, y Artigas carece de estos recursos materiales. Por consiguiente, siempre su armamento es muy inferior, siempre su artillería es muy inferior, siempre la situación de él es de una inestabilidad y una fragilidad que asombra la perduración de este hombre luchando en esa intransigencia por darle a este cuerpo de pueblos una entidad unificadora e incluso por escrito, que son las constituciones provinciales. ¿Qué te encontraste cuando empezaste, bien Daniel decía recién, el recorrido, ¿no? Este recorrido de Artigas, cuando llegabas a cada lugar, a cada pueblo? ¿Con quién te encontrabas? Bueno, por supuesto, transité las provincias de la Liga Federal, hoy 5 provincias de la República Argentina, ¿no? Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, por supuesto todo el Uruguay, ¿no? Río Grande do Sul y Paraguay. Cada una de estas instancias de recorrido en la pesquisa me fueron haciendo observar desde objetos, reliquias que algunos conservan, conocí cualquier cantidad de chosnos, de Artigas, ¿no? Descendientes, que tienen maderas talladas, etcétera, banderas, cuadros, retratos, objetos, hasta naipes de la etapa de la colonia, que hubo naipes artiguistas incluso, ¿no? Hay algo muy importante que tiene que ver con el afecto. A Artigas no se lo venera o se lo respeta como alguien alejado del alcance de un hombre, sino se lo ve como un igual, ¿no? Hay una empatía con Artigas porque hay una instancia horizontal con Artigas. Artigas no está hecho de bronce, sino de carne y hueso. Artigas puede equivocarse, Artigas puede fallar, Artigas siempre está ocupado en tratar de disponer de las mejores herramientas para lograr esta unión de pueblos y la prosperidad de los integrantes de esos pueblos. Es un humano como nosotros. Encontré un amor profundo a Artigas y también a una historia de un nosotros regional, porque el artiguismo sucede donde hoy existen 4 países y toda esa región, porque Artigas permanentemente intentó que los 7 pueblos misioneros fueran recuperados por el artiguismo, en su versión misionera por el comandante general Andrés Guacuraí, por supuesto, y también intentó con su correspondencia con Fulgencio Yegros que el Paraguay se integrara a la Liga Federal. Bueno, todo esto no se logró, está claro, pero cuando uno atraviesa Misiones y cuando uno visita el Paraguay, hay un gran sabor en la boca que tienen los misioneros y los paraguayos cuando mencionan Artigas, ¿no? Es un sabor dulce, es un sabor realmente de un profundo afecto y hasta de una fascinación, un elogio, ¿no? Hacia una coherencia, una identidad, ¿no? Un objetivo, revolucionar verdaderamente la situación colonial dejada atrás por una revolución que se propagó diciendo que los tiempos habían cambiado y que se dejaba atrás la pirámide de castas y los sistemas de ignominia para abrazar un tiempo igualitarista. Y esa causa común, Artigas observa que en 1811, 1812 ha quedado en palabras y que los actos y los hechos demuestran que la causa común no era tal y que de algún modo han sido utilizados muchos de los pueblos en beneficio de una agenda comercial del bloque mercantil portuario de Buenos Aires y también de Montevideo. Y ahí está el Artigas que se revela ante esta situación y se revelan grandes hombres al lado de Artigas, porque ahí está Lavalleja, ahí está Rivera, ahí están los dos, Ignacio y Manuel Oribe, ahí está Rufino Bauzá, ahí está Pantaleón Sotelo, está Francisco Javier Citrí, está Matías Abocú, está Stanislao López, está Francisco Ramírez. Quiero decir, ¿qué jefe puede estar rodeado de hombres de esta envergadura?
para la historia posterior de nuestras provincias y nuestros estados-nación, ¿no? Por consiguiente, estamos hablando de un cuadro superlativo de figuras inolvidables. Sin ellas es inexplicable nuestro Río de la Plata 1810, 1820, 1830, 1840. Y todos ellos estuvieron vinculados con Artigas. Y en definitiva pelearon cada uno a su modo después por algo de lo que Artigas peleó en su conjunto. Yo entiendo que Artigas es el federalismo total y que después surgen federalismos parciales. El de Rosas es un federalismo parcial en relación al federalismo de Artigas, según entiendo yo. Por supuesto el de Urquiza, todos los federalismos, porque Artigas está preocupado por las grandes cuestiones de su época, está preocupado por la tenencia de la tierra, está preocupado por la navegación de los ríos, está preocupado por los puertos, está preocupado por las aduanas, está preocupado por la producción autóctona, por el artesanado local, está muy preocupado por los cabildos, que los cabildos sigan siendo representación de los vecinos, que ahora son ciudadanos, porque el nuevo tiempo les ha dado esa categoría. Todas esas preocupaciones son unas preocupaciones que se repiten hasta 1853 con la sanción de la Constitución Nacional, por una Constitución Nacional que no tuvo dentro de sus páginas toda esa raigambre identitaria de lucha social y de reconocimiento a todos los actores, negros, indios, gauchos, pobres, viudas, etcétera, que Artigas sí reconoció. Y eso lo hace único y nos hace permitir a 200 años que sigamos nombrando su nombre como una palabra poderosa. Perfecto. ¿Fue el primer demócrata Artigas? Y seguro que fue un demócrata, por supuesto, pero una democracia que más allá de los derechos individuales persigue los derechos de los pueblos, los derechos comunales. Y esto es originalísimo en Artigas, por supuesto que hay una tradición española al respecto. Pero aquí no se perseguían esas identidades, sino que se discutía quiénes debían conducir, y Buenos Aires se había puesto a la cabeza arbitrariamente de ese proceso. Y Artigas dice, no hay ningún pueblo que tenga derecho a mancillar la libertad de otro pueblo. Entonces las libertades y las independencias de cada pueblo son los dos nortes por los que pelea el artiguismo. Bueno, ¿te parece hacer ¿Vamos a un corte? un cortecito? Dale. Y seguimos con Eduardo? Dale, vamos a un corte y ya seguimos con Uruguay es Noticia, el magazine de noticias uruguayas en hora 60. Bien. Continuamos en Uruguay es Noticia con esta, la verdad, hermosa entrevista. Bueno, realmente estábamos en la etapa de que Artigas como persona democrática, como una cosa que realmente hay que encararlo 1810, 1820, no es lo mismo que decir hoy ser democrático, o sea, tratar de igual a igual a los indios, a los negros, a los esclavos. Artigas lo hacía. Sí, lo hacía, entiendo yo, independientemente de la visión ideológica que hoy podríamos tener sobre los motivos que llevaron a Artigas a ese trato igualitario, hay una cuestión muy también natural de un tiempo en el cual Artigas no puede desconocer cuáles son los principales componentes de la sociedad a liberar. Claro. Esa sociedad está plagada de etnias, de minuanes, de charrúas, de guenoas, de chanaes, de guaraníes, y por supuesto todas las naciones de los afrodescendientes que habían sido traídos en el tráfico negrero. Por consiguiente, todo eso forma parte del lejano norte, donde Artigas estuvo desde sus 14, 15, 16 años hasta la etapa de 1797 cuando ingresa a los blandengues. Por consiguiente, es lo más natural que esos sujetos estén integrados. Sí, en un contexto, donde bien lo remarcabas vos, países que se estaban incipientemente, que estaban empezando a organizarse, y donde algunos hablaban de una monarquía, otros hablaban de traer un rey, un príncipe de Europa. Era una colonia que dependía de España y que un buen día España fue invadida y se quedaron sin rey. Y aparece Brasil, Portugal, que se excluía de Europa. Sí, de todas formas, yo lo que hacía mención recién,
aparece como excepcional, porque Sí, si sí. bien esa sociedad es evidente que era la cual acabamos de describir, no fue entendida como una sociedad a la cual había que respetar por parte de muchos otros que decían llevar adelante los principios liberales de la emancipación. De ningún modo estuvieron a favor de incorporar a la negritud, ni tampoco a los pueblos indígenas. De hecho, los rechazaron y los combatieron. En cambio, Artigas sí incorpora, que es lo que no podemos dejar de observar como una avanzada en materia de derechos humanos incluso, porque allí había una necesariedad, ¿no?, de dejar atrás el tiempo de la esclavatura. Y eso es muy incipiente en toda la capitanía de San Pedro Río Grande do Sul. Por consiguiente, toda esa mano de obra esclavizada que cruzaba el río Cuareim estaba en el territorio oriental y se incorporaban al ejército de Artigas. Y de hecho la negritud sabía que con Artigas, si bien Artigas nunca había declarado la abolición de la esclavitud, eran libres de hecho. Claro. Que Claro. es mucho más importante que ser de derecho en ciertos aspectos. Sería increíble y fantástico ser de ambas formas. Más aún, en el 15 le entregaba tierras directamente. El reglamento de fomento para la campaña y seguridad de los hacendados, por supuesto que a los negros libres, ¿no?, y zambos de esta clase, a los criollos pobres y a las viudas, que aparece también como un fenómeno porque todo el proceso de arreglo de los campos se había frustrado. Había intención y hubo muchos proyectos de Tomás de Rocamora, de Félix de Azara, de hacer distribución de tierras. Lo que ocurre es que esos proyectos no habían tenido la posibilidad de concretarse y ahí en Artigas hay una distribución productivista, ¿no? La tierra oriental había sido devastada, hay que volver a la producción, el ganado cimarrón se siguió reproduciendo, pero la agricultura no. Por consiguiente, hay que asentar a los pobladores en la tierra y para eso hay que darles suertes de estancia. Y hay que darles suertes de estancia a las viudas que han perdido a sus hombres. En una sociedad patriarcal y donde la mujer ocupaba un segundísimo plano, esto es un hecho importante, ¿no? Las viudas, los negros, los indios, los criollos pobres, es decir, toda una serie de figuras que estaban por fuera de los cánones establecidos desde las ciudades puerto, porque los grandes propietarios eran ausentistas en buena manera, muchas veces, ¿no?, de Buenos Aires y de Montevideo. En cambio aquí los propios hombres y mujeres que pusieron el cuerpo a la revolución, que perdieron a sus seres queridos, ellos son los protagonistas entonces de esta reforma agraria. Bueno, muy importante, ¿no? En los 60 Lucía Sala de Turón, la gran historiadora uruguaya, probó que fue muy importante la distribución en el norte oriental y también en el departamento actual de Soriano, donde hubo distribución de tierras efectiva y aparte es un tema que sobrepasaba a Artigas. Es muy importante la anécdota de Encarnación Benítez, ese gaucho negro, cimarrón, ¿no?, que le escribe una correspondencia a Artigas muy interesante, donde le dice, usted ha iniciado una revolución, ¿no?, pero no sea cosa que esta revolución se le vuelva en contra. Le advierte a Artigas, porque Encarnación Benítez, sancionado el reglamento de tierras, comienza a ocupar estancias de propietarios europeos que estaban en contra de la revolución, lo que lleva a la protesta del Cabildo de Montevideo. Y Artigas intenta negociar una salida diplomática a esta encerrona para responder al Cabildo y al mismo tiempo entender a Encarnación Benítez. Y Benítez le advierte, esta revolución va más allá. Nosotros hemos ocupado la tierra. Bueno, y esa advertencia es muy importante porque nos muestra un Artigas también con cierta fragilidad, o sea, no en un mando superior, absoluto, distanciado, sino puesto en tela de juicio por algunos que podrían tranquilamente rebelarse como se rebelaron todos, porque hay que decir que Artigas finalmente fue de algún modo abandonado. Si bien las circunstancias de guerra empujaron a ese olvido paulatino de su jefatura, también tenemos que reconocer que las circunstancias y la intransigencia de Artigas, que nosotros valoramos, porque reconocemos en esa intransigencia valores Coherencia. profundos, pero que sus contemporáneos vieron como obcecación. Es interesante eso, digo, porque mucho se habla del final de Artigas, ¿no? ¿Por qué? Digo, ¿por qué terminó así? Yo estoy trabajando en un nuevo libro que voy a publicar el próximo año que tiene que ver con la etapa final de Artigas. Nosotros sabemos que después de la derrota de Tacuarembó,
Artigas de su campamento de Mataojo, del Arapey, se dirige hacia Mandisoví, ¿no? en tierra entrerriana, y de allí finalmente resuelve convocar a un último congreso de pueblos, que son las provincias fieles al sistema. El sistema de la confederación, el sistema de la navegación de los ríos, el sistema de la producción autóctona, el sistema del reparto de tierra, todo ese sistema de la confederación, pues un sistema que contiene todo eso, y eso es lo interesante, no es una confederación como un esqueleto nomás, sino que tiene carnadura en las instancias de las necesidades sociales, que esto es lo importante, que después nuestra Constitución del 53 no tuvo. Este es el drama, la tragedia de nuestros pueblos también. Nos quedamos con la forma de Artigas, el sistema federativo, la división de poderes, la autonomía provincial y el contenido social, el contenido humano, el contenido de la proyección hacia un porvenir igualitarista, lo abandonamos y abandonamos la libertad entre los pueblos y la igualdad de los mismos, y tenemos estados macrocefálicos con grandes cabezas como Montevideo, como Buenos Aires, y después enormes problemas de desigualdad entre los distintos pueblos, departamentos o provincias o estados, ¿verdad? Artigas convoca al Congreso de Ábalos de las provincias fieles al sistema. Esas 6 provincias que conformaron la Liga Federal en 1815, en 1820 ya son solamente 3. Córdoba en el 16 se alejó de la Liga Federal y forma parte del Congreso de Tucumán. Y en el 20, derrotado Artigas en Tacuarembó, sobreviene el triunfo de López y Ramírez en la batalla de Cepeda, del 1 de febrero, y después la firma de los tratados del Pilar, el 23 de febrero. Año 20, el año que viene es el año del bicentenario de la derrota artiguista de Tacuarembó, de Ábalos y de su ingreso al Paraguay. Es un año muy importante en 1820. Y Artigas confiaba en Francisco Ramírez, el caudillo general de Entre Ríos, y permanentemente, durante todo el año 19, en su correspondencia, emite una orden clara, contundente, precisa. Se exigirá al directorio la declaratoria de guerra contra el Imperio de Portugal. Este es el objetivo principal de Artigas durante todo el año 19, un año lleno de vicisitudes para el artiguismo, de la mediación de San Martín ante el directorio, las cartas a Artigas y a López, la mediación de O'Higgins, también entre el artiguismo y movimiento federalista y el directorio, el golpe de Estado al gobernador artiguista Méndez en la provincia de Corrientes, alentado por el centralismo portuario, los acuerdos, el armisticio de San Lorenzo entre Santa Fe y Buenos Aires, asunción del Cambaí entre Corrientes y Misiones. O sea, Artigas sigue proporcionándonos acuerdos interprovinciales. Cambaí es fundamental para entender el artiguismo. Finalmente, después del triunfo de Cepeda, se firma el Tratado del Pilar y Santa Fe y Entre Ríos conforman una alianza con Buenos Aires, que nace como provincia. Por eso, las provincias fieles terminan siendo Corrientes, Misiones y la provincia oriental, en poder de los portugueses. Y Artigas, en ese 1820, en este congreso, sanciona la última acta, que es el Pacto de Ábalos, que son 6 artículos que proclaman la libertad e independencia de las provincias firmantes, y se compromete al llamado a un Congreso General de Provincias para el sistema de la Confederación. Y por supuesto que esto es combatido después por las tropas de Ramírez y por las tropas de Zarratea, que lidera Lucio Norberto Mansilla, que después va a ser héroe en la Vuelta de Obligado en el año 45, y van a ser derrotados en una serie de combates, ¿no? Y batallas que obligan a Artigas finalmente a asilarse en el Paraguay, ¿no? Vemos en Artigas, en esta última etapa, un Artigas que insiste en su teoría pactista, insiste en la confederación, insiste en la convocatoria a congresos de provincias donde van representantes políticos y jefes militares, como es el caso del Pacto de Ábalos, firmado por 17 personalidades que representaban a Corrientes y representaban a Misiones y representaban a la provincia oriental, entre ellos Gorgonio Aguiar. En esos tiempos todavía está Andrés Latorre con Artigas, entre tantos otros. Lo firman las comandancias de Corrientes, lo firma la Comandancia General de Misiones por Francisco Javier Cití, que heredó a Pantaleón Sotelo muerto en la batalla de Tacuarembó, y Miguel Arillú, que es el representante del Cabildo de Asunción del Cambaí, lo firma el representante del Cabildo de Vera. Quiero decir, la institucionalidad, Artigas le da siempre privilegio. Y en esta última etapa, ¿dónde están los grandes lugartenientes? ¿Dónde quedaron? No están, la mayoría no está.
Ramírez, que era muy importante, está contra Artigas. López va a prescindir de la guerra, no va a participar, ¿no? Pero está claro que no está Andresito, no está Lavalleja, que está prisionero, no está Torres prisionero, no está Francisco Artigas prisionero, los Oribe lo abandonaron, no está Rufino Bauzá. Bueno, Rivera acaba de pactar con los portugueses, en una situación delicada para él también, y no está, que es lo que importa. Bueno, Artigas está en una soledad importante, y sus hombres son fieles, y son fieles esos guaraníes finales, y esos afrodescendientes finales, que son los lanceros y lanceras que penetran junto a él al Paraguay. En esa etapa final encontramos un hombre que de algún modo nos marca un destino, ¿no? La lucha por la integración, ¿no? Yo veo ahí, veo un legado, veo una herencia cara a nuestros corazones. Tenemos que estar unidos y tenemos que ser un gran pueblo de pueblos. Esto parece decirnos Artigas. Ese es nuestro destino. Bueno, estamos transitando todavía la interpelación de hacernos o no cargo de ese destino, ¿no? Tenemos ahí dos libros, hablamos del tercero, pero ahí no se puede ver. ¿Nos contás de qué se tratan esos dos? Sí, estos son los trabajos que estuve escribiendo entre 2010 y 2015. En la recorrida de todas. Aquí están las recorridas a los distintos parajes, sitios, lugares históricos, etcétera, etcétera, donde aconteció, se desarrolló el artiguismo. Y bueno, me permito mostrar como curiosidad inédita. Sí, este sería, acá estamos ante el librote que estamos escribiendo sobre el Pacto y Congreso de Ábalos, sí, para publicar el año que viene. Este es el borrador que estoy trabajando. Y bueno, para mí, por supuesto que yo recomendaría que todos aquellos que amamos nuestra identidad y nuestra unión imperecedera, transitemos los caminos de Artigas. Son caminos nuestros y nos encontramos con nosotros mismos. Y en esos caminos vos llevás la bandera de Artigas. Una bandera muy especial. Sí, esta bandera me acompaña, ¿no? Hace ya unos cuantos años, ¿no? Fui teniendo también otras banderas. En Curuguatí se me obsequiaron algunas banderas paraguayas, en Misiones de los pueblos misioneros con Andresito. Con Andresito, el que tiene la figura. Banderas en Córdoba, banderas en Santa Fe. Todas las banderas de las provincias hoy, que antiguamente eran parte de la Liga Federal, todas están basadas en Artigas, ¿no? Claro. Incluso hasta la bandera de La Rioja, que en su momento formó parte de Córdoba, ¿no? También tiene los colores artiguistas. Entre Ríos ni que hablar, bueno, ¿no? Entre Ríos tiene esa que tenés en la mano. Tiene esta bandera donde él troca el azul por celeste, sí, ¿no? Bueno, vemos a Artigas realmente como protagonista de lo que hoy llamamos la Argentina. Ese ha sido un gran problema. Yo soy revisionista, como se debe haber notado, y bueno, y comprendo que la escuela revisionista tardó en entender la magnitud de la obra artiguista. Evidentemente, 5 provincias hoy argentinas fueron provincias artiguistas. Pero no se puede entender la historia argentina sin esas 5 provincias. Por lo tanto, hay que tener Artigas dentro de la historia argentina, indudablemente. Por supuesto que Artigas es un oriental, tiene mucho que ver con la identidad hoy uruguaya y con la identidad indudable, ¿no? de este país tan cercano a nuestros sentimientos, míos que no soy uruguayo, pero que amo esa tierra y tengo enormes amigos allí, y comprendo que Artigas evidentemente fue amado y fue tomado después por la operación que obviamente sabemos historiográfica, 1880, con la imposición de su figura como héroe epónimo, ¿no? del Estado Nacional Uruguayo. Pero eso es independiente del afecto que los pueblos interiores... Ese afecto que vos pudiste vivir en las distintas provincias que fueron... Sí, pero el Artigas, incluso a esta hora, de Melo, no es el Artigas de Montevideo. El Artigas del departamento, el Artigas de Bella Unión, del departamento de Artigas, de Rivera, el Artigas de Tacuarembó, el Artigas de...
el Artigas de Florida, son todos Artigas absolutamente populares, Artigas revolucionarios, porque Artigas era un revolucionario, nosotros tenemos que, ese tema es fundamental, es un confederal, o federalista, si querés llamarlo así, porque también eso fue de algún modo vaciado, ¿no? Sí, sí. En búsqueda de un Artigas digerible, ¿no? Se atentó contra su impronta más preciada en cuanto a fuego transformador de la realidad social y política, ¿no? Y ahí, claro, Artigas es un hombre del Río de la Plata y es un hombre de la hoy Argentina y es un hombre del hoy Uruguay y es un hombre que tampoco puede dejar de ayudarnos a pensar la idea de la reconstrucción, ¿no? de una hermandad muy discursiva y también muy cara a nuestros corazones, pero que políticamente no hemos desarrollado, entiendo yo, lo suficiente, y ahí está nuestra tarea también pendiente para este siglo, ¿no? Yo tengo una última pregunta, porque la verdad que se nos ha ido el programa maravillosamente, como bien habías dicho al comienzo del programa. ¿Cuál es el mayor legado que dejó Artigas a casi más de 200 años, ¿no? Estamos por cumplir, el poesía sin hincapié en el 2020, bueno. En el 20 se termina el ciclo bicentenario, todavía sigue ese ciclo, no es un añito, el ciclo en 1820 es la última etapa. Bueno, yo diría que los legados de Artigas son muchos. Sin duda, uno piensa en Artigas, yo lo pienso como un unionista, ¿no? Lo pienso como un independentista. Es un hombre de la justicia social, es un hombre del respeto a una tradición también, es un revolucionario vanguardista, pero también es un hombre apegado a la tierra, apegado a la tradición, no desconoce sus principios ni sus raíces. Ese es un tema muy caro para nosotros, el vernos siempre con ojos importados. En Artigas eso no está. Hay una admiración por doctrinas y tendencias que se han puesto a circular en Europa o Estados Unidos, pero hay un apego a lo nuestro. La región, eso también es un legado. La región, un nosotros mucho más grande, una gran comunidad de pueblos, de provincias, de estados, de departamentos, hoy de países. Un sistema en el cual se respete esa libertad e independencia de cada uno de los componentes de la Confederación y que no haya una dirección arbitraria, cuasi dictatorial, por parte de ninguna ciudad-puerto, ni de ninguna capital. Eso hoy por hoy está vigente. Si queremos profundizar más, el reparto de la tierra, la navegación de los ríos, pero ahí tenemos que ser revolucionarios como Artigas. Bueno, Dani. Eduardo, 1.000.000 de gracias. Por supuesto que tenés abierto nuestro programa para cuando quieras. Y bueno, mucha suerte con el nuevo libro y con el Pacto de Ábalos, que vamos a ver si estamos allá. Les agradezco mucho la invitación y bueno, un saludo a todos los hermanos orientales que seguramente nos verán y los abrazo de corazón. Y así llegamos entonces al final del 9º programa, señor Daniel. El 9º ha salido, ha sido como siempre un placer y será hasta la semana que viene. Bueno, muy bien. Nos queda pendiente. Estamos viendo el picadito de noticias. Lo vamos a subir al Facebook, si alguno quiere verlo, en otra página, ahí estaremos subiendo el picadito de noticias. Y será hasta la semana que viene entonces en este humilde programa que hemos dado a llamar Uruguay Noticias. Buenas tardes.